pero ¿quién es? Christine Hobelsberger es doctora en Economía de Desarrollo y egresada de la Escuela Superior para el Desarrollo Sostenible de Eberswald, Alemania, en donde es docente, investigadora y tiene un énfasis en el desarrollo sostenible, así como la responsabilidad social, empresarial y política. Así que tenemos todo un tema que tratar con ella y el día de hoy la hemos invitado como nuestra tallerista para una propuesta que suena retadora, suena importante y que es trascendente para todos en el lugar en donde estemos en nuestro planeta. Retos sociales para un mundo sustentable. Entonces, le cedemos el uso de la voz. Ella tiene un español precioso, un español con un acento alemán muy padre, así que hoy nos va a tocar compartir con ella. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat. Ya la propia Cristina nos indicará cuál es la mecánica del día de hoy. Adelante, Cristina. Hola y muchísimas gracias por las introducciones. Estoy muy encantada de verlos de manera virtual aquí en este taller y yo también tengo que darles gracias por la invitación. Para mí es un honor. Y ahora les voy a compartir mi pantalla y empezamos con mi presentación. Y como ya hemos escuchado, les voy a hablar de retos sociales para un mundo sustentable. Y honestamente me siento un poco nerviosa hablando de ese tema. Por un lado es de verdad un tema de corazón. Y me importa muchísimo, no solamente como persona, también como persona privada, no solamente en mi función como docente y investigadora. Al mismo tiempo siento que es un tema tan amplio, con tantos ángulos y tantas conexiones que siento que una hora no es suficiente para cubrir el tema. Y además, yo soy una persona bastante reflejida. A mí me gusta mucho pensar o reflejar como la burbuja de que estoy hablando, me explico, ¿no? Que yo soy una mujer, yo soy blanca, yo tengo un background académico, crecí en un país industrial y soy parte de la clase media allá. Entonces, todos esos factores también están influyendo mi punto de vista, ¿no? Y siempre estoy intentando de reflejar ese punto de vista y hacerlo más amplio para entender también cuáles son los retos para los demás que no tienen ese ¿cómo se dice background en español? Se me perdió, pero ojalá que sí me explico. Antecedentes, soporte. Gracias, mi vida. Bueno, eso era importante para mí decirlo desde el inicio y por eso también los invito a compartir sus perspectivas de ese tema. Bueno, punto de partida. Yo pensé que esa frase me gustaría reproducirla. Esa frase apareció en uno de los talleres antes en que participaban antes. Yo pensé que es un punto de partida muy bueno también para el taller de hoy. Y esa frase era: emprendedores deben identificar oportunidades y deben tener la habilidad de ver alternativas donde los otros no los encuentran. Y yo siento que para esos retos que estamos viendo hoy en ese mundo y incluso más en el futuro, esa frase es muy importante y por eso también la quiero elegir como punto de partida para nuestra presentación o mi presentación de hoy. También los quiero compartir un poco de mi historia privada porque creo que está muy conectada con este tema de hoy. Aquí me pueden ver en el año 2003, no me parece como tanto tiempo, pero sí es muchísimo tiempo que estaba estudiando, que venía como estudiante de intercambio a la Universidad de Colima. En esos tiempos estaba estudiando administración de empresas con un enfoque en América Latina y por eso decidí que sí quiero conocer América Latina o por lo menos una pequeña parte de América Latina y me fui a Colima, una decisión que era como la mejor. Y algo que
siempre, o en mi carrera, siempre me molestaba un poco, y como ya dije, es algún tiempo, son 20 años que estaba estudiando, pero algo que sí me siempre molestaba era que nunca hablábamos de los efectos negativos que tienen decisiones empresariales, ¿no? Tuvimos tareas, y no me quiero quejar de mi carrera ni de mi universidad de origen, ¿no? Hace 20 años a lo mejor la conciencia para ese tema todavía no era tan fuerte como debería por lo menos ser hoy. Pero a qué me refiero es que dejamos afuera todos esos aspectos críticos de cómo estamos corriendo empresas, cómo estamos desarrollando modelos de negocios. Nos dieron tareas como, tienen que inventar un producto que está genéticamente modificado y lo tienen que vender y escribir un business plan. Y nosotros sí, y lo hacíamos. Lo que no hicimos era preguntar, ¿cuáles podrían ser los efectos negativos de ese producto? ¿Quién está produciendo ese producto? ¿Con qué efectos? ¿Para quién? ¿Para los consumidores? ¿Para el medio ambiente? Estábamos hablando de una manera muy natural de que sí, mudar partes de la producción a países con mano de obra más barata es una buena decisión desde un punto de vista económico, pero nunca hablábamos de cuál es el riesgo, o por lo menos no el riesgo para los demás, sino más, es un riesgo para la reputación de la empresa a lo mejor, pero no de los riesgos para los demás. Y es algo que siempre me faltaba muchísimo, y por eso siento que es muy importante crear esa conciencia que todo lo que estamos haciendo como individuales, pero también como empresas o emprendedores, tiene un efecto, y que hay que disminuir los efectos negativos lo más posible. Y que no es un tema que hay que tener vergüenza, y estoy mencionando eso porque saliendo de la uni, en mis primeros puestos, trabajando en la universidad, me encontré a gente diciendo, este es un Gutmensch. Gutmensch es un término alemán, quiere decir que eres un ser humano bueno o filantrópico. Yo digo que es algo bueno, ¿no? Pero la manera como lo dijeron no era como honorando, sino más como, sí, esa gente son soñadores, ¿no? No son realistas. Y es algo que siento que sí se debe cambiar, y gracias a Dios se está cambiando esa actitud o esa idea que pensar en los demás y en el medio ambiente es algo que solamente la gente está siendo que sí es soñadora y no realista. Como ya dije, les quiero compartir un poco de mi vida privada antes de regresar a este tema tan amplio. Lo que están viendo aquí es un rompecabezas, y durante mi carrera ya dije, no, que me faltaba ese aspecto de la responsabilidad social y ambiental de emprendedores. Ese rompecabezas muestra dos de las estaciones temporadas que tenemos en Alemania, ¿no? Una de esas temporadas es invierno y está cayendo nieve, y tenemos muchas canciones diciéndoles a los niños que en invierno está cayendo la nieve y se puede ir afuera y crear un hombre de nieve o una mujer o lo que sea, un perrito. En los últimos años casi ya no teníamos nieve por aquí, y a veces me siento un poco de tristeza o hasta miedo, porque estoy pensando, estamos viendo también aquí en Alemania que algo está pasando en ese mundo, que el clima se está cambiando, y qué significa eso para las generaciones futuras y también para mis hijos. Y eso sí me agüita, y al mismo tiempo
me da incluso más motivación de hablar de sostenibilidad y crear conciencia en que tan importante es tenerlo en esa idea o ese lema en la mente. Entonces, ¿qué es sostenibilidad? No sé a lo mejor, no sé quién está participando, a lo mejor unos de ustedes ya tienen muchos conocimientos, otros no tanto, entonces intento de crear un camino que está cruzando la mitad, que no exigir la parte teórica, pero al mismo tiempo crear una base para que todos y todas estamos hablando del mismo tema. Aquí pueden ver una de las definiciones más populares que viene de un reporte o del informe Brundtland que se escribió en 1987, hace bastante tiempo, titulado Nuestro futuro común. Y en ese informe se decía, desarrollo sustentable satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Suena un poco complicado tal vez, pero en total estamos hablando de dos perspectivas. Por una parte estamos hablando del presente, que hay que asegurar que todos los seres humanos que están viviendo en ese mundo, en esos momentos, en esos días, están capaces de satisfacer sus necesidades, pero al mismo tiempo sin tomar o robar opciones para las generaciones futuras que también quieren satisfacer sus propias necesidades. Y es el límite en que nos tenemos que mover y que también tenemos que tener en mente cuando estamos actuando como emprendedores. A lo mejor algunos de ustedes están familiares con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030. Es como se dice que es el llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Sí se puede criticar esos objetivos, también hay crítica en ese sistema de objetivos. Lo que me gusta mucho de esos objetivos es que es una decisión o una base muy, muy amplia que estaba firmada por, lo tengo que leer, 193 jefes de Estado y gobiernos de ese mundo. Y lo que me gusta de esos objetivos es que, sobre todo por parte de un país industrializado o según desarrollado, que también nosotros, Alemania o los demás países que se llaman desarrollados, que no son países desarrollados, sino según de un punto de vista de sostenibilidad, también se tienen que desarrollar, a lo mejor un poco de una manera un poco diferente a los países del sur global, pero sí, nosotros también tenemos que hacer nuestras tareas. Y esas tareas pueden ver aquí, son 17 objetivos tocando temas muy diferentes. Y lo que no se puede ver de esta imagen es que, por supuesto, cada objetivo está interconectado con los demás, ¿no? Si estás cambiando algo en un área, también tiene efectos a las demás áreas. Y como el lema de esos objetivos de desarrollo sostenibles es no dejar nadie atrás, don't leave anybody behind, or leave no one behind. Entonces, estamos, por un lado, como se puede ver aquí, en el objetivo 13, por ejemplo, acción por el clima, 14, vida submarina, objetivos para la vida de ecosistemas terrestres.
sí, por un lado tenemos esos objetivos, pero están muy conectados con temas sociales, ¿no? Si estamos destruyendo nuestros recursos naturales, eso también va a tener efectos sociales, ya está teniendo efectos sociales, y va a afectar a objetivos súper importantes, como el primer objetivo, el fin de la pobreza, por ejemplo, o dos, terminar el hambre, salud y bienestar, que es el tercer objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, esa Agenda 2030 es, como ya dije, una base muy importante para ver dónde estamos nosotros, cada uno de nosotros, nuestros países, yo como empresa o emprendedor, y qué puedo hacer yo en esos niveles de acciones para contribuir a que sí se cumplan esos objetivos. A lo mejor también han escuchado hablar de esa economía de donut. Si ahora hacemos más amplio nuestro foco o punto de vista y si nos concentramos en la economía, aquí tenemos un modelo que ya es más o menos bastante popular. Es una economista de Oxford, y Kate Raworth, y ella intentó de crear una imagen para poder describir más cómo se podría ver una economía sustentable. Y lo que están viendo aquí son varios anillos, y el anillo que es azul o no azul, pero bueno, en la mitad que está formando el donut o la rosquilla, es como el espacio seguro y justo para la humanidad. Y tiene un fundamento social que debe estar existente para que nosotros, los seres humanos, nos sentimos bien y felices y seguros. Y tiene que ver mucho con varios aspectos como nuestra salud, la educación, renta y trabajo, paz y justicia. En esos días a lo mejor se han enterado también en Europa, muy cerca de nosotros, paz y justicia es un gran tema. Igualdad de género, equidad social. Entonces, hay muchos aspectos que son importantes para crear ese fundamento social que es necesario para que nos sintamos bien en ese mundo, pero al mismo tiempo tenemos ese techo ecológico, que es el anillo que están viendo un poco más afuera de ese donut, que está formando el otro límite de ese donut. Y no hay que exigir ese techo ecológico, que se refiere a cambio climático, por ejemplo, o la extracción de agua dulce, conversión de tierras, pérdida de biodiversidad, muchos de esos temas que estamos viendo también en las medias, que sí ya son súper urgentes de adresarlos, ¿no? de solucionarlos. Y ahora, espero que no estaba demasiado rápida, que me explicaba más o menos. Ahora me gustaría mucho invitarlos a compartir cuáles retos sociales están viendo ustedes. Como ya dije, yo tengo mi cierta perspectiva, retos sociales en ese mundo. Y ahora me gustaría que ustedes compartan sus retos sociales, en qué retos sociales están pensando ustedes en contexto de un desarrollo sustentable. La maestra Miriam va a compartir su pantalla, ¿no? Y yo sí, por el chat les puedo compartir, el acceso a una palabra de nubes, y los invito, es voluntariamente por supuesto, pero los invito de contribuir a esa nube de palabras. Ahí está compartida, Cristi. Sí, gracias. Tienen que entrar en menti.com en sus computadoras o en sus celulares
y les va a pedir este código que está aquí arriba. Y entonces cada uno va a poder escribir una palabra de qué retos sociales identifica personalmente. Muchas gracias, maestra. ¿Es posible copiar el código para que sea más fácil para todos los participantes y nos lo pueden compartir en el chat de la charla? Gracias. Ahí está, ya lo puso Cristian en el chat. Sí, ya Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, si tienen la oportunidad, ahí ya están apareciendo las 9 palabras y adelante. Sí, y parece que los primeros o las primeras personas ya encontraron el acceso a esa nube. Está apareciendo la palabra economía. A ver si van a aparecer un poco más. Otra oportunidad también podría ser por el chat, ¿no? Ecoturismo. Participación social. Y por el chat está apareciendo política. Muchísimas gracias a todos que ya están participando en esa nube de palabras. Otra vez, políticas también ahora en el Menti y sustentabilidad. Bueno, educación consciente. Perdón, que por irme, Magali del Toro también está participando. Creo que conozco a esa participante. Educación, conciencia ambiental, participación y justicia. Muchísimas gracias a todos quienes están compartiendo. Estoy viendo un código también. Y la nube se está llenando y llenando. A ver, ¿qué cultura? Y sequías, perdón por no saber qué es sequías, esa palabra, alguien me podría explicar qué son sequías. Cuando no hay temporal de lluvias o cuando hay unas temporadas sin lluvias muy prolongados. Sí. Un aspecto muy importante, yo cerca de mi casa tengo un bosque y podemos observar los árboles muriendo, la verdad, porque ya tenemos 3 o 4 años de sequía. Hábitos, conciencia, cultura, ecoturismo, ya lo leíamos. Accesibilidad para pymes. Otra vez, ¿quiénes son pymes? ¿O qué es pymes? Perdón, pymes son las pequeñas y medianas empresas. Perfecto. Ok. Súper bien. Ángel. Ok. Bueno, y por el chat también corrupción e injusticia. Eso sí es un aspecto muy importante. Inclusión, gracias. Inclusión, yo no sé cómo el participante está definiendo inclusión, pero yo también lo veo de una manera muy amplia, ¿no? Puede ser personas con discapacidades, pero también pueden ser otros grupos de personas que están como marginalizados en la sociedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que lo dejamos aquí. Le voy a hacer un screenshot, o no, también están grabando, ¿no? Entonces, para valorar sus contribuciones. Muchas gracias. Y seguimos con mi presentación. Les voy a compartir mi pantalla otra vez. Bueno, ya vimos en los slides o las imágenes que les mostraba y también en esa nube de palabras que sí hay muchos retos, muchos retos. Y al mismo tiempo vimos que por lo menos según los objetivos de los países unidos, sí, así se puede decir, o la Agenda 2030, que todavía queda mucho trabajo que hacer. Y si vemos
a lo que está pasando en esos días, nos damos cuenta que el trabajo a lo mejor que todavía ya está pasando mucho, pero al mismo tiempo parece que todavía hay que hacer mucho más. Hace poco que publicaron el reporte sobre el Climate Change 2022, y por un lado sí se nota que sí logramos algo en disminuir, por ejemplo, el oxígeno no oxígeno, ¿cómo se dice? Coldioxid. Bueno, Dióxido. gracias. Pero al mismo tiempo se nota que todavía queda mucho que hacer, y que sobre todo el cambio climático es como un reto para todos nosotros en este mundo. Unos ya están sintiendo sus efectos de una manera muy fuerte. Por ejemplo, estaba trabajando en un proyecto de investigación en Bangladesh. Bangladesh tiene muchos ríos y es un país muy, ¿cómo se dice?, bajo, ¿no? No tiene muchas montañas, entonces sí, está muy cerca del nivel del mar. Entonces, si el nivel del mar está subiendo, por supuesto, también la gente viviendo en ese país va a sufrir mucho, porque van a perder sus casas, la tierra en que están viviendo. Y es un ejemplo un ejemplo muy fuerte para quien ya está afectado pero por el cambio climático, pero como yo dije, incluso aquí nosotros en Alemania, en Berlín, sobre todo en Brandenburgo, que es un estado federal cerca de Berlín, tenemos esa sequía. Gracias por déjame aprender esa palabra. Y aquí también ya estamos notando que sí se está cambiando algo, ¿no? Y yo les quería compartir con esos dos reportes que sí, para 2030 sí todavía queda mucho que hacer, y que hay personas no tan optimistas diciendo es demasiado para poder lograrlo. Y todos nosotros estamos viviendo en esa pandemia que también tiene como uno de los muchos efectos que trajo, que también perdimos el foco, o que perdimos en algunas partes por lo menos lo que ya logramos, o que es incluso más difícil lograr esos objetivos de la Agenda 2030. Regresando a esa idea de, ok, yo soy emprendedora y ahora qué hago yo con todo eso, ¿no? A veces yo también siento, wow, eso sí suena muy complicado, y a veces como perder la esperanza, pero al mismo tiempo siento, no, cada uno de nosotros puede pensar en lo que podemos hacer. Y como emprendedores, siento que un punto de partida podría ser pensar en, ok, ¿cuál es mi negocio, ¿no? O mi idea de negocio. Ya estaban platicando del desarrollo de modelos de negocio en un otro taller, y a lo mejor están conscientes del Business Model Canvas, que es como una herramienta que se puede aplicar para desarrollar un modelo de negocios nuevo, o para modificar un modelo ya existente. Y me recuerdo que Miguel Ángel de la Vega Torres les estaba hablando del desarrollo de modelos de negocio, y diciendo que hay que observar los problemas, identificar necesidades y producir valor. Y yo digo, a lo mejor lo que están viendo aquí en el anillo, en la mitad, Sustainable Value Proposition, lo siento mucho que no encontraba esa imagen en español, pero es lo que quiero sugerir, que
para encontrar el valor o definir el valor de mi modelo de negocios, vale la pena tomar la perspectiva del desarrollo sostenible y desde allá pensar cuáles son los impactos positivos que quiero crear con mi modelo de negocios y cuáles son los impactos negativos que quiero disminuir y basado en ese valor que quiero crear, elegir cómo estoy comunicando con mis consumidores, por ejemplo, cómo funciona mi mercadotecnia, invito o motivo mis clientes o mis consumidores de consumir más, o también les invito a consumir más conscientemente, por ejemplo, con quién estoy trabajando en la producción, en mis cadenas de valor, cómo están produciendo o trabajando los demás, las demás empresas con quienes estoy conectado, cómo son mis estructuras de costos o mi modelo financiero. También podrían ser cosas muy chiquititas. Una amiga mía, por ejemplo, ella es su propia emprendedora, ¿no? Y ella, por ejemplo, tiene un modelo que me gusta mucho. Ella está dando, facilitando talleres y al mismo tiempo dando como clases sobre varios temas sociales o también para cómo desarrollar tu página web, cosas así. Y ella tiene un modelo de pagamiento diciendo que las personas que dicen, ok, yo estoy ganando más o menos bien, entonces yo también puedo soportar pagar un poco más. Y con lo que estoy pagando, también puedo crear la posibilidad, oportunidad para otra persona que no tiene tanto dinero, también poder participar en ese taller. Estoy mencionando ese ejemplo porque les quiero mostrar que a veces son esas decisiones chiquititas, no estoy hablando de esas grandes empresas solamente, a lo mejor incluso lo más establecido que una empresa ya es con sus estructuras, su cultura y todo, lo más difícil a lo mejor va a ser cambiar algo y a lo mejor hay que tener mucha paciencia, pero hay sobre todo en esos modelos más o menos chiquititos o los modelos que apenas se están desarrollando, si yo estoy considerando esos aspectos de la sostenibilidad desde el inicio, creo que sí se puede lograr bastante o mucho. Por eso estaba mencionando ese pequeño ejemplo. Creo que sí, ya, con eso quiero cerrar el círculo, o más bien el donut, y regresar otra vez a lo que decía al inicio, o el punto de partida de esa presentación, que sí hay que encontrar nuevas oportunidades y también en ese taller ya aprendieron cómo usar la creatividad, su creatividad, entonces los invito a pensar en su nivel individual, pero también a lo mejor siendo emprendedores algún día o ya siendo emprendedores, usar su creatividad para modificar sus acciones, sus puntos de vista, sus actitudes, considerando aspectos de sostenibilidad, la ecología y sobre todo los retos sociales que estamos enfrentando y desarrollar soluciones o por lo menos desarrollar soluciones que aseguran que no hagamos más daño al medio ambiente y a los demás alrededor. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo o enseñando también a nuestros estudiantes en Eberswalde. Tenemos un foco en sostenibilidad o desarrollo de sostenibilidad
y intentamos de, conectar a nuestros estudiantes casi desde el inicio con empresas o con ONGs o otras personas de la práctica para también intercambiar ideas y también soluciones para esos retos que estamos enfrentando en esos días. Les quiero dejar con una imagen que me encanta. Es un artista de Colombia, Andrés Colmenares, y Obaba Viva. Y a mí me gusta mucho esa imagen. A lo mejor eso también es un poco como del good mensch o de la soñadora, pero en total creo que eso sí, el mensaje de ese dibujito para mí es muy fuerte. Es esa ballena pensando si de verdad está haciendo una diferencia y no se está dando cuenta que sobre la superficie del agua, al respirar, está creando ese rainbow. Se me fue la palabra para the rainbow, para gracias. Y esa tortuguita, sí, para esa tortuguita, sí, esa ballena está creando una diferencia. Yo creo que nosotros también lo podemos hacer de manera individual o también como políticos, como emprendedores. Y ya con eso quiero cerrar mi presentación y me encantaría intercambiar ya opiniones y experiencias con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristín. Creo que nos brindas un panorama bien interesante. Y ahora sí es momento de que compartamos las dudas o preguntas que tengamos con nuestra tallerista. Entonces, si alguien quiere levantar su manita, estamos en la manita del Zoom. Veo a gente de diferentes facultades, gente también de organismos sociales, organismos públicos, y ya tenemos una manita por aquí. El doctor Fernando acaba de levantarla. Adelante, doctor. Muchas gracias, Cristín. De verdad que muy interesante y bueno, pues siempre hacer reflexiones y hacer un alto en la vida cotidiana para reflexionar lo que estamos haciendo, pero sobre todo lo que estamos dejando de hacer en nuestra labor individual por la sustentabilidad, por el cuidado del medio ambiente. Esto que nos comentas de que el invierno ha cambiado con ustedes y todo lo que representa el invierno, pues culturalmente hablando en tu país, tiene que ver también con la sequía que nosotros estamos experimentando, que bueno, va en todo el mundo. Preguntarte, desde tu universidad, ¿qué es lo que hace tu universidad para crear conciencia en los estudiantes, futuros egresados, de ese compromiso individual por cuidar el planeta y sobre todo por transmitirle a más personas esta es la importancia del cuidado del medio ambiente? Sí, muchas gracias por esa respuesta. Y tengo que mencionar, o ya lo dije, que nuestra universidad tiene en su título el desarrollo sustentable y viene de, ahora, ¿cómo se dice? Forestry, bueno, de crecer árboles para luego usar la madera, ¿no? Así empezaba esa universidad que estaba ofreciendo una carrera para gente dedicándose a... En nuestro país es silvicultura. Silvicultura. Es esa actividad. El cultivo de especies maderables. Sí, bueno, sí, de árboles, ¿no? O de madera. Y en Alemania también tenemos una idea de sostenibilidad, también es no
nos referimos mucho a ese tipo de economía, hablando de sostenibilidad, porque si tú estás cosechando tantos árboles que ya no estén recreciendo, estás acabando tus propios recursos, ¿no? Eso es como el nivel básico de donde se desarrolló la idea de nuestra universidad, y poco a poco también juntamos otras facultades, economía, turismo, por ejemplo, agroeconomía, y yo creo que sí, es como implantando esa idea a la DNA. Primero creo que los estudiantes viniendo a nuestra universidad desde el inicio o por otras influencias, ya tienen una cierta conciencia para la necesidad de pensar sostenible, ¿no? Pero no importa en qué carrera estén, desde el inicio del semestre 1, estamos invitándolos a reflejar las consecuencias de sus acciones como emprendedores, como lo que sea, ¿no? Como individuales, discutir conceptos y también soluciones, cómo puedan hacer ellos una diferencia con sus actividades. Sí, creo que así lo dejo. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Ya lo traen en todo el proceso formativo, y lo que nos dices está en torno a justamente esa vida sustentable, ¿no? Durante su formación y cuando terminan. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Cristín. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta? Si no pueden encender su micrófono por alguna razón, tenemos el chat para que nos puedan escribir. Está Cristín justamente con esta disposición. Les comento que ella es experta en el tema, es justamente doctora en desarrollo. Está en una universidad, como nos mencionaba, que es especialista en el tema y además conoce muy bien Colima. Entonces, creo que es interesante el perfil de la tallerista de hoy. Ya tenemos una pregunta por aquí y es de Ángel Alejandro. Dice, ¿qué retos ves en México para el desarrollo sostenible? Muchas gracias, Ángel Alejandro, por esa pregunta, que la verdad es un reto para mí, porque me siento un poco, estoy siguiendo las medias todavía para enterarme de cómo se están desarrollando las cosas en México. Al mismo tiempo, no quiero juzgar. Creo que son varios aspectos, tantos pequeños como grandes. Creo que la estabilidad política también es muy importante, un aspecto muy importante que la política, y también estoy hablando de la política alemana, que está creando como the frame, como un marco. Los marcos, sí. Los marcos, y que también está motivando o dando incentivos a todos los habitantes para que se sientan motivados de actuar de una manera más sustentable, ¿no? O de desaprender actividades o hábitos no sustentables. Y según lo que yo sepa, eso sí podría ser un reto para México también. Como ya dije, no quiero juzgar, pero sí, ese es un reto para todos los gobiernos en el mundo. ¿Qué más? Sí, son muchas cosas. Yo creo que también es la diversidad.
Y otra vez no me estoy refiriendo a México solamente, sino también en Alemania, la desigualdad que hay entre los sexos o los géneros, por ejemplo. En Alemania también todavía tenemos ese problema, aunque a veces nos comportamos como si no fuera así, pero sí, es así. Y yo creo que esos sí son aspectos muy, muy importantes que también tienen que ver con la justicia y el equilibrio social, ¿no? Y yo creo que eso también podría ser un reto para México. El uso de plástico, wow, son tantas cosas, la verdad. Consumir mucho, demasiado al exceso y a los costos de los demás. Seguir esos ejemplos de otros países, a lo mejor de Estados Unidos, no viendo cómo están, la definición de una vida buena que tiene que ver en muchos casos con consumir, ¿no? Eso sí son retos. Ya a lo mejor se están dando cuenta que esa pregunta se me hace difícil contestar. Espero que de todas maneras es más o menos satisfaga, sí. No, yo creo que sí, creo que sí te entendemos muy claro, tenemos un ambiente complejo, no nada más aquí, sino en muchas otras partes de Latinoamérica, y eso, bueno, vamos a tener que trabajar todos como ciudadanos. Tenemos otras 3 preguntas. Sí, gracias. Y te dice por aquí Figueroa Janet, ¿qué diferencia hay entre los términos sostenible y sustentable? Que es un debatazo, ¿no? Pero si nos puedes explicar a grandes rasgos, te lo vamos a agradecer mucho. Me estoy riendo tanto porque la verdad, yo siempre estaba hablando de sostenible y no sé cuántas veces lo estaba buscando en Google también. Y a lo mejor ustedes, hablando español como lengua materna, me pueden ayudar. En Alemania, nachhaltig, que es la palabra, a lo mejor para esas 2 cosas, no estoy segura. Nachhaltig en alemán por lo menos tiene dos significados, ¿no? Por un lado, lo definimos de esa manera como yo lo hacía en este taller. Por el otro lado también es como, se lo puedo traducir como a largo plazo, ¿no? No es una contradicción entre esas 2 palabras, pero la perspectiva es un poco diferente porque sostenibilidad, de la manera como yo lo definí hoy, está pensando de una manera muy amplia y ya tomando en cuenta, bueno, esos aspectos económicos, pero también sociales y ecológicos. Y langfristig es, bueno, a largo plazo, pero no tiene necesariamente que ver con ese equilibrio entre esas dimensiones. Muy bien. No, muchas gracias. Sé que la pregunta es retadora porque además pues estamos hablando de que Cristín tiene que hacer una traducción simultánea de muchas cosas. Muchísimas gracias, Cristín. Tienes otra, dice por aquí Israel. En Alemania, ¿qué tan importantes son los niños en este tema y cómo es que los integran a acciones de sustentabilidad? Sí, es una pregunta muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Son 2 aspectos. Como mamá, a veces siento que decimos que los niños sí son importantes, pero lo vemos también con las protestas de Friday for Future, por ejemplo. No creo que esas personas jóvenes se están levantando porque porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Son personas que de verdad se están preocupando por su futuro, por el mundo, que tienen una cierta empatía, a lo mejor también para los demás. Y yo creo que no les mandamos, los adultos, los políticos, no los están mandando esos suficientes señales de sí, los estamos escuchando y los estamos tomando en serio, porque siempre sigue un pero, ¿no? No un pero como animal, sino el P-E-R-O. Y por eso lo veo un poco crítico ese aspecto.
Por el otro lado, en la enseñanza, en el kindergarten, en la primaria, tenemos muchos programas que lo llamamos Bildung für nachhaltige Entwicklung, educación para el desarrollo sostenible, o también globales lernen, educación o aprendimiento global, para sensibilizar a los niños cómo ellos mismos pueden hacer una diferencia, cuáles son los problemas que tenemos nosotros, cómo están conectados nuestras acciones con los demás, y no solamente a nuestro vecino que estamos viendo a lo mejor, sino también de una manera global. Sí. Ok. ¿Tienes más preguntas? Vamos a ver si nos ajusta el tiempo. Sí, no, es una participación nutrida. La siguiente dice, bueno, en el marco de este tema que es sustentabilidad, ¿cómo se promocionan las actividades de ecoturismo en Alemania? Oh, wow. Ahora debería establecer una conexión con nuestra facultad para el turismo, porque ellos sí podrían platicar un poco más profundamente. Creo que ecoturismo en Alemania todavía es un nicho, pero poco a poco está creciendo para Alemania, pero también agencias de viajes, por ejemplo, organizando viajes a otros países, también considerando esos aspectos del ecoturismo. Sí, pero la verdad, también por herramientas políticas, etcétera, o incentivos, debería de platicar con mis colegas, pero en serio, con mucho gusto también conecto. Alberto, lo conecto con mucho gusto con esa facultad. Perfecto, muy bien. Sí. Finalmente estos son temas que a todos nos interesan, ¿no? Porque hay una parte del emprendimiento que también está dedicada al turismo. A ver, dice Juan Pablo Rodríguez Godínez. Hola, a partir de la emergencia actual sobre el calentamiento global y las consecuencias que se están observando, ¿consideras que las herramientas que tenemos, así como los objetivos de desarrollo sostenible, son suficientes o actuales, o necesitamos nuevas herramientas? También es tengo que tomarme el tiempo para decirles las gracias por tantas preguntas tan interesantes e importantes. Yo creo que también hay dos aspectos. Por un lado, tenemos herramientas ya, pero hay algo que se llama behavioral gap o Verhaltenslücke, como gap, ¿cómo se puede traducir? Como la brecha. Sí, el espacio entre una cosa y otra, ¿no? Sí, entre el saber y el actuar, ¿no? Algunas personas, por supuesto, por ciertas razones, no tienen la oportunidad de elegir. Si yo no tengo mucho dinero, por ejemplo, tengo ciertos límites, ¿no? Pero creo que sí, ya sabemos mucho, pero a veces no actuamos así. Creo que es un aspecto de esa pregunta. Y por el otro lado, sí, a lo mejor yo creo que, por ejemplo, para desarrollar modelos de negocio, sí, hay que dejar un poco detrás lo clásico. Digo, no quiero pintar todo de color rosa, pero yo creo que sí hay que deliberarse un poco de esos límites que nos ponemos, que sí sea creativo, y de este punto también desarrollar nuevas soluciones y también herramientas. Y como ya dije, el ambiente político, por supuesto, también tiene una gran responsabilidad en eso, y desafortunadamente el lobbyismo muchas veces está poniendo como la señal stop, ¿no? para ese proceso. Muy bien. No, sí, están haciendo muchas preguntas. Muchas gracias, Juan Pablo, también por preguntar. Aquí tenemos otras más, y yo creo que dos más y vamos a cerrar la conversación para no alargar mucho la sesión. Dice Elizabeth Llanos, ¿cómo ves el uso de la tecnología en la sustentabilidad? ¿Es enemiga o es aliada?
en esos días tenemos un partido político en nuestro gobierno que dice que es aliada y que tecnología sí puede solucionar mucho, hasta casi todo. El concepto de sostenibilidad tiene varios aspectos, o se puede hablar de sostenibilidad fuerte y más débil. La más débil dice, sí, tecnología siempre o casi puede solucionar casi siempre. La sostenibilidad fuerte dice, no, los recursos naturales son los límites y no, ninguna tecnología puede cambiar eso. Yo siento que sí usamos tecnología, no es para usar tecnología, sino siempre pensar cómo puede contribuir esa tecnología a mantener esos límites ecológicos. Eso sí es mi propia convicción. Como ya dije, hay personas en este país que están pensando de manera diferente. Muy bien, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta. Y para cerrar, te están mandando saludos, a quien te pide bibliografía, que eso está muy padre porque quiere decir que sí están interesados en el tema, por supuesto. Y junto dos preguntas. La primera, para hacer una sola, es cuáles son las tendencias de investigación que tu universidad se están trabajando y qué porcentaje de emprendimientos son los que atienden este enfoque de sustentabilidad. En Alemania, cuando menos, ¿no? Las tendencias de investigaciones son muchísimas, son de verdad muy amplias, empezando con estudiantes que están desarrollando sus propios proyectos chiquititos en un semestre, por ejemplo, y también hay proyectos muy grandes que están financiados, por ejemplo, por los ministerios o por otros recursos que duran hasta 2, 3, 4 años incluso. A lo mejor, tal vez para mencionar por lo menos un ejemplo que a mí también me gusta mucho, porque también estaba trabajando en el sistema de alimentación. Como ya decía, estamos usando mucho plástico. Plástico es un problema muy grande para todo el mundo. Y en mi universidad tenemos un proyecto, por ejemplo, que se dedica exactamente a ese tema, y la pregunta, ¿cómo pueden supermercados sobrevivir sin tener plástico, ¿no? Plástico está protegiendo los alimentos, y es muy importante para poner información sobre el producto en el empaque, pero ¿cómo se podría también en las cadenas de valor crear sistemas, o cómo se puede repensar el sistema de vender comida sin el uso de plástico? Y son soluciones muy reales que están desarrollando juntos con supermercados o gente trabajando en ese sector. Muy bien, por aquí dice, ¿puede proporcionar la grabación? Sí, está en nuestro canal de YouTube. Todo esto va a quedar para que lo visiten, @dejisucol en YouTube. Estamos también en Facebook, esta transmisión está siendo en vivo, también queda el repositorio en Facebook, o sea que si alguna nota se perdieron o quieren repasar lo que acaba de compartir Cristín, pues justamente pueden consultarlo ahí. Te quedan muchas más felicitaciones. Hay quien te recuerda como una distinguida alumna de Mercadotecnia Internacional. Por aquí te mandaba saludos el doctor Félix Flores. Entonces, bueno, tienes seguidores en Colima, pero además creo que acabas de conquistar a un público muy, muy bonito que te sigue enviando mensajes. Entonces, bueno, por la cuestión del tiempo y por agradecer justamente pues esta diferencia horaria que a pesar de ella te conectaste y nos compartiste estos saberes. Muchísimas gracias, Cristín.